Solución en forma manual. Paso 1. Se formulan las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para plantear dicha hipótesis se deben analizar los datos del ejercicio y utilizar el marco teórico de la siguiente página, en donde se establece la manera de cómo se deben formular. Las variables tendrán los siguientes caracteres. La hipótesis nula tendrá la variable de año de estudio de los estudiantes de educación media. La hipótesis alternativa tendrá la variable de año de estudio de los estudiantes de educación media, ambos con variable de la fila y con variable de columna. Como paso 2 se establece el nivel de significación. A igual 5% y el nivel de confianza igual 95%. Paso 3. Se establece la distribución de muestreo a ser utilizada. El estadístico y² sirve para probar de manera formal si hay algo en común o no entre dos variables con escala nominal. Estos datos en forma tabular se establecen las FO y se calculan las FE de cada una de las celdas de la tabla de datos. Cálculo de las frecuencias esperadas de cada celda. Y consiguiente, una fórmula donde total de la fila es igual a la suma de todas las frecuencias de la fila. Total de la columna es igual a la suma de todas las frecuencias de la columna. N es igual al tamaño general de la muestra. El siguiente cuadro nos muestra las FE que se deben calcular en cada celda. Consiguiente, tenemos un cuadro separado en diferentes sectores. Y tenemos otro cuadro también separado en diferentes sectores junto a las muestras, proyecciones y cálculos realizados. Tabla de datos de las FO y de las FE de cada celda. Tenemos otro cuadro y con ello tenemos el grado de uso de drogas de los estudiantes de educación media clasificados por año de estudio. En el paso 4 se calculan los valores chi² de prueba y de chi² crítica en tabla x² y en x² crítica y prueba. Con ello tenemos la siguiente ecuación. Como resultado tenemos, en esta tabla se calcula con A igual 0.5 y demás sectores, donde F es igual al número de filas de la tabla y C el número de las columnas de la tabla. Con estos datos se busca en tabla de y² y se encuentra que es x² crítica igual 12.59. Como nota tenemos cómo buscar en la tabla de y² el valor crítico. La tabla no contiene en la parte superior los valores del nivel de significación y en la primera columna los grados de libertad. Por lo tanto, primero ubicamos en la primera columna el valor de 6 y nos vamos por fila a buscar el valor de 0.05, que es el nivel de significación. Esa intersección entre fila y columna nos da el valor de 12.59. Con respecto a la solución en Minitab, lo primero que vamos a hacer es que en la hoja de trabajo vamos a tener que crear la tabla junto con los datos del ejercicio. Vamos a ingresar las columnas de esta tabla mientras ingresamos todos sus datos. Luego vamos a irnos al menú, vamos a dar en estadísticas, luego a tablas, luego a prueba chi² y en la ventana que se nos despliega nos aparece el campo columnas que contiene la tabla. En ese campo se colocan las columnas C1 igual por curiosidad, la C2 igual casual y la C3 moderado e intenso, utilizando el cursor y dando seleccionar una por una. Luego damos aceptar y a continuación se muestra la respuesta. En la respuesta se nos muestra la tabla de datos, las FO, las FE y el resultado de la fórmula creada para cada operación. Los datos de color rojo que se encontrarán cuando se resolvió el ejercicio en forma manual también nos aparecen en la respuesta del valor de chi² de prueba igual 19.369, los GDL igual 6 y el valor P igual 0.004. Solución en SPSS
22. En la vista de variables se construye la tabla de valores del ejercicio que estamos estudiando, la cual tiene 4 filas y 3 columnas. La vista de variables se muestra a continuación. En la vista de datos se ingresan los datos de la tabla. Si en esta pantalla se da clic en el campo Etiqueta de valores, la vista de datos nos muestra lo siguiente. Seleccionamos en el menú Datos, Ponderar casos. En la ventana que nos aparece, ponemos un cheque en la opción Ponderar casos mediante. En el campo que se muestra, variable de frecuencia. Ingreso a la variable cantidad de estudiantes FO, que es la tercera variable definida en la lista de variables. A continuación, le damos Aceptar. Luego, seleccionamos el menú Analizar y seleccionamos la opción Estadísticos descriptivos y en ella seleccionamos tablas cruzadas. En la ventana que nos aparece Tablas cruzadas, en el campo Filas, ingresamos la variable de fila Año de estudio. Y en el campo Columna, ingreso la variable Grado de uso de drogas. Luego, en esa misma pantalla de tablas cruzadas, damos clic en el botón Exacta y en la ventana que nos aparece ponemos un cheque en la casilla de Monte Carlos y en los campos que se habilitan ingresamos en el campo Nivel de confianza 95% sin el porcentaje, en el campo Número de muestras 510 y luego damos Continuar. Luego, en esa misma pantalla de tablas cruzadas, damos clic en Estadísticos. En la ventana que nos aparece, ponemos un cheque en la casilla de chi cuadrado y luego damos Continuar. Luego, regresando a la pantalla de tablas cruzadas, damos clic en el botón Casillas. Y en la ventana que se nos despliega, damos un cheque en las casillas de recuentos, observados y también en esperado. Y luego damos continuar. Luego regresamos a la pantalla tablas cruzadas y damos clic en el botón aceptar y nos aparece la respuesta siguiente. La segunda tabla de respuesta nos muestra la tabla de filas y columnas con los valores de las FO y los valores de las FE para cada una de las 12 celdas de la tabla del ejercicio. El valor de x cuadrado prueba igual chi cuadrado de Pearson es igual a 19.369. Los grados de libertad igual 6 y el valor de sigma asintótica 2 caras igual a 0.004. Este valor es igual al valor menos p igual a 0.004 que ya obtuvimos en Minitab.